En anteriores videos habíamos comentado que Irak le había dicho a Estados Unidos que muchas gracias, pero que salgan de su territorio, que ya no tengan más bases en esta parte del mundo porque se viene una tensión bastante preocupante. Claro, un escenario entendible tomando en cuenta lo que estaba sucediendo en Oriente Medio. Sin embargo, se ha pasado de solicitarle a Estados Unidos que saque sus bases de esta parte del mundo a que Irak termine atacando bases estadounidenses y que Estados Unidos ataque Irak, con una Rusia que ha empezado a llamar de emergencia a una reunión en la Organización de las Naciones Unidas para tratar estos nuevos ataques con nuevos países de Oriente Medio. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a comentarlo. Los grupos militares chiíes pertenecientes a la llamada resistencia islámica en Irak anunciaron que atacaron con un dron la base militar estadounidense de Yarab al-Yair en el norte de Siria. Ahora, según ellos mismos dicen, resistiendo a la fuerza de ocupación estadounidense en Irak y en la región, y en respuesta a lo que ha sucedido con la entidad sionista de Israel contra el pueblo palestino, ellos han decidido atacar el día 3 de febrero. Esto según indica un propio comunicado. Desde que comenzó la última espiral de violencia en Israel contra el grupo palestino Hamas, las bases estadounidenses, tanto en Irak como en Siria, han sido blanco de ataques aéreos diarios, cuya autoría es reclamada por diferentes grupos armados chiíes que operan en Irak, precisamente el mismo país que está solicitando que se retiren de manera permanente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ante este escenario, Estados Unidos decidió ejecutar ataques precisamente en Siria y en Irak. Básicamente lo que está sucediendo es que tanto los grupos chiíes como Estados Unidos están atacando de una u otra manera territorios de otros países en Oriente Medio que ni siquiera quieren ser parte del conflicto. Así tan descabellado es el escenario que en nuestra segunda nota debemos comentar que salió al frente pues la administración rusa a pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad para hablar de lo que está sucediendo en la Organización de las Naciones Unidas. Y sí, Rusia ha solicitado, según el propio comunicado del embajador adjunto de Rusia ante el organismo, Dmitry Polyansky, esta reunión de emergencia. Él mismo comenta que, en este caso, Guyana preside el Consejo este mes, que planea organizar una reunión para el día 5 de febrero. Claro, este es un escenario bastante complicado, tomando en cuenta que la noche anterior Estados Unidos lanzó masivos bombardeos aéreos en Irak y en Siria contra 85 objetivos que calificó como vinculados a los grupos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní y a fuerzas asociadas. Washington ha afirmado que se trata de represalias por el ataque que se ha llevado a cabo en su base militar estadounidense en Jordania. De hecho, después se supo que efectivamente habían fallecido algunos de este grupo, es decir, Estados Unidos no se está inventando los ataques. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que se está tomando por alto la soberanía nacional tanto de Siria como de Irak. Según dice el ejército de Estados Unidos, entre los objetivos alcanzados se encuentran puestos de mando, centros de inteligencia, instalaciones de almacenamientos de misiles y drones. Pero recordemos esto, hace ya unas buenas semanas que Irak les viene diciendo que por favor se retiren de su territorio, porque el escenario se ha salido de las manos y que ellos mismos en Irak dicen que se pueden defender solos. Sin embargo, lo que está sucediendo es que hasta Estados Unidos está atacando suelo iraquí. El gobierno, por su parte, pues está denunciando que al menos han habido 16 fallecidos y 25 heridos por los bombardeos estadounidenses. También ha descrito como una mentira la declaración de Washington sobre que les han avisado a las autoridades de Irak de los ataques, que ellos básicamente se enteran o por las noticias o cuando ya sucede el desastre. El Ministerio de Defensa sirio también ha reportado varios fallecidos y heridos en la ofensiva sin precisar números exactos, pero es que están hablando de gente que no es parte del conflicto, que no es parte de estos grupos armados, que, como algunos llaman de manera un poco lamentable, es daño colateral. Lo único cierto es que desde que está sucediendo esta solicitud de Irak para que se retiren de esta parte del mundo, sencillamente Estados Unidos y sobre todo los grupos armados que residen en Oriente Medio han empezado a utilizar estos dos países como un campo de batalla. La Comisión Europea ha salido al frente a decir que ellos van a seguir financiando la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
en Oriente Próximo. Esto pese a las presuntas implicancias, pues, de algunos de sus empleados en los ataques del grupo Hamas a Israel el 7 de octubre del año pasado. Lo que sucede es que de momento Israel dice que ha hablado con la Organización de las Naciones Unidas, pero no ha mostrado pruebas. Si bien es cierto, la propia agencia ha decidido expulsar y en este caso incluso rechazar algunas solicitudes de algunas personas y se han visto despidos masivos dentro de la agencia, de momento no hay nada palpable, no hay una prueba real. Y en este caso, la Comisión Europea llama la atención porque en un primer momento fue uno de estos grupos, sobre todo de conglomerados de países, que decidió pues salir al frente a decir que ellos estaban completamente con Israel, porque ahora están haciendo precisamente lo contrario. Y sí, en este caso la Comisión Europea ha comentado que no ha detenido ni tiene intenciones de suspender la asistencia a esta agencia de la ONU. La vida de millones de personas depende de su trabajo. Nadie podrá reemplazarla, terminó declarando el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en una reunión informal de los ministros de Exteriores del bloque. Esto llama la atención porque la última vez que habló Ursula von der Leyen dijo pues palabras bastante complicadas en apoyo total a Israel, pero después de que sucedieron incluso escándalos y ciertas críticas a la propia Ursula von der Leyen, ella sencillamente no ha vuelto a hablar del tema y tenemos más a un Carl Mitchell y a un propio Josep Borrell hablando de este escenario. Ahora, Borrell ha recordado que la agencia no solo opera en la Franja de Gaza, sino que también apoya a los refugiados palestinos en el Líbano, en Jordania y en Cisjordania. Es decir, que dejar de ayudarlos es un duro golpe a toda esta población en esta parte del mundo. Claro, esto también entonces es una crítica para, por ejemplo, países como Estados Unidos, países como Canadá, que han decidido, el propio Reino Unido también, dejar de ayudar a esta agencia por parte de la Organización de las Naciones Unidas con el argumento de que se investigue primero. Es decir, se pasan por alto esta presunción de inocencia y primero se sanciona y después se investiga. Sí, varios países, como hemos comentado, han decidido dejar de apoyar precisamente a esta agencia de la ONU y sin embargo se siguen esperando los medios probatorios que, oye, si se termina demostrando, tendría sentido tomar medidas en ese momento. De hecho, como dato adicional, la propia administración de Joe Biden le solicitó medidas a la agencia o si no, iban a haber consecuencias. La agencia tomó las medidas y sin embargo tuvieron las consecuencias y dejaron de apoyarlos. Ahora, para que nos hagamos una idea, esta semana 20 organizaciones humanitarias instaron a mantener la financiación a esta agencia para ayudar a los palestinos a sobrevivir una de las peores catástrofes humanitarias de nuestros tiempos. Y sin embargo, aparentemente, para algunos países de Occidente es más importante seguir ayudando a Israel. La pérdida de equipamiento militar por conflictos y las malas políticas han empezado a afectar negativamente la preparación del país estadounidense y de sus aliados. Esto ha sido afirmado por el estudio del Heritage Foundation. Ahora, el ejército estadounidense es débil y corre el riesgo de no poder defender los intereses nacionales vitales del país. Esto es lo que advierte el estudio del grupo de expertos estadounidenses. Según el estudio publicado hace unos días, el think tank ha evaluado el poderío militar estadounidense actual, basándose en 3 criterios principales: la capacidad, la habilidad y la preparación. La conclusión es que el país norteamericano no sería capaz de atender las demandas de un solo gran conflicto regional y al mismo tiempo mantener presencia en otras partes del mundo, como hemos visto lo está ejecutando. La fuerza militar de Estados Unidos ciertamente no está equipada para manejar 2 conflictos regionales casi simultáneos, una situación que se vuelve más difícil para condiciones generalmente débiles de los aliados militares claves, termina señalando este informe. El ejército estadounidense está mal equipado para hacer frente en estos conflictos importantes, pero sobre todo en simultáneo, una situación que se agrava por la postura generalmente débil, pero débil no solamente de lo que serían las capacidades estadounidenses, sino que, según dice este estudio, los propios aliados realmente no tienen el poderío para hacer frente a este escenario. Lo que se dice es que este es el resultado inevitable de años de despliegues prolongados, faltas de financiación, políticas de seguridad en constante cambio, disciplina extremadamente débil en la ejecución de programas y una profunda falta de seriedad en todo el establishment de la seguridad nacional, incluso ante las amenazas de los intereses estadounidenses, según está señalando este texto. Según el informe, la debilidad de las fuerzas estadounidenses se ha magnificado gracias al apoyo a Ucrania, desde el inicio, pues, de la operación militar especial de Rusia en el 2022, que involucra tanto a Estados
Estados Unidos como a sus aliados, que también abastecen militarmente a Israel desde octubre del 2023 por lo que está sucediendo. En resumen, lo que está pasando en este momento está debilitando a las principales potencias militares de Occidente, evidentemente también a Rusia, tomando en cuenta el tenso escenario que se vive entre ellos con Ucrania y esta guerra que ya va más de un año y que sencillamente no termina. De hecho, para muchos expertos, esto lo único que hace es beneficiar a una sola potencia, a China, país que no está gastando estos recursos militares como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo Rusia, y que de hecho tampoco es que esté suministrando este tipo de recursos a, por ejemplo, la administración rusa. Claro, en este sentido, algunos creen que se entendería la presión que está ejecutando Estados Unidos sobre Taiwán y además mantener la guerra comercial, porque sencillamente si no se hace nada, Rusia va a ver cómo tanto la administración de Occidente, Estados Unidos y ellos mismos terminan siendo testigos de una China que se despunta porque sencillamente no tiene conflictos militares y mucho menos a las escalas que las tienen las otras potencias. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.